Bendiciones, Iglesia de Cristo. Es un placer saludarles y estar nuevamente con ustedes en un video más en el cual estamos compartiendo el diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial, diseño que por gracia se nos ha sido revelado y que también tenemos la instrucción de parte del Espíritu Santo de darlo a conocer a través de esta plataforma digital y de este canal Basilea TV, en el cual te invito para que te suscribas y actives la campanita para que puedas recibir las notificaciones de todo el contenido que nosotros estamos subiendo semana a semana a través de este canal y esta plataforma digital. Dando continuidad al tema del diseño divino de la Santa Ciudad, hoy quiero hablar un poco acerca del enfoque del diseño divino en este tiempo. Cuando hablo del enfoque es porque hacia dónde está orientado el dar a conocer el diseño, cuál es la dirección que lleva el revelar este misterio a la iglesia en este último tiempo. Quiero tocar 3 puntos importantes del enfoque para que tengamos un panorama más amplio de lo que trata esta temática del día de hoy. Y el primer enfoque que quiero hablar es acerca de la construcción o edificación de un templo físico versus la edificación de un templo espiritual. En el Antiguo Pacto vemos cómo el Señor le habló a Moisés y le dijo que le construyera un templo. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios le dio instrucciones a Moisés para construir, un tabernáculo en el desierto. Y este tabernáculo llevaba instrucciones detalladas para construirlo. Y una vez que fue construido por Moisés y detalle a detalle de todo lo que Dios le instruyó, dice que la gloria de Dios llenó este tabernáculo. De la misma manera, David recibe los planos para la edificación, pero fue su hijo Salomón el que al final construyó el templo. Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes en el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Segunda de Crónicas 2. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 2:5. Y la casa, dice Salomón, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. En el transcurso de la historia, los hombres que recibieron esta instrucción de construir un templo espiritual, o mejor dicho, un templo físico, se basaron en esta palabra para construir grandes edificaciones en diferentes ciudades. Porque Salomón construyó un templo con mucho lujo, con materiales de oro y las mejores maderas. Entonces el enfoque de construir una casa a Dios ha sido un edificio físico. Y a cual más grande edificio se construya, ese edificio más honra le da a Dios. Y quiero que tenga madurez para lo que le estoy diciendo, porque no estoy aquí para criticar a ningún hombre de Dios, ni tampoco a la iglesia o ministerio que haya determinado construir una casa física para Dios. Lo que estoy haciendo énfasis es en el enfoque de que por mucho tiempo
la iglesia dio prioridad a construcción de templos físicos. Y en esta palabra, Salomón dijo que el Dios que él tiene es grande, por lo tanto la casa que tenía que edificar era grande. Pero en ese momento Dios habitaba en el tabernáculo, habitaba en el templo, y por eso dio esa instrucción. Pero una vez que vino Jesucristo, Él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, sobre la revelación de Jesucristo. Entonces ya la prioridad o el enfoque de la edificación de la iglesia cambió. Ya el enfoque no es un templo físico, sino ahora es un templo espiritual. Dice 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Ahora ya no, el enfoque ya no es construir una iglesia grande, sino darle prioridad a la edificación de la iglesia espiritual. Pero quiero que definamos bien lo que es iglesia para que nuestro lenguaje cambie y la perspectiva de ver la iglesia también cambie. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y todos los que reciben a Jesucristo y creen en el Evangelio, creen en su nombre, son hijos de Dios y forman parte de este cuerpo. Por lo tanto, la iglesia somos usted y yo, que hemos recibido el Evangelio, hemos recibido a Jesucristo, hemos aceptado y hemos creído en Él. Somos la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Pero en el transcurso del tiempo se nos enseñó que nosotros debíamos de ir a la iglesia, dando referencia a que ir a la iglesia era ir a un lugar físico. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la iglesia somos nosotros. Y nosotros como iglesia nos congregamos en un lugar físico, pero ese lugar físico no es la iglesia, sino que la iglesia somos los que asistimos o nos congregamos en ese lugar, en esas cuatro paredes. Entonces, el diseño divino, el enfoque del diseño divino de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén celestial, es para que en este tiempo se dé prioridad y se comience a edificar esa vida espiritual de las personas. Que se comience a cimentar esas personas en la revelación de Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación de Jesucristo. El Espíritu Santo está haciendo un llamado a que el enfoque de edificación cambie. Ya no sea un enfoque de construcciones físicas, sino que sea un enfoque de construcción espiritual. Que ya no se le dé un enfoque tanto, un realce tanto a las cuatro paredes o al local donde se reúne la iglesia, sino que más bien se le dé un enfoque y prioridad a las personas que son parte del cuerpo de Cristo y que verdaderamente somos la iglesia. Este es el primer enfoque en el cual el diseño divino viene a hacer un cambio. Ya no en la edificación física, sino en la edificación espiritual. El segundo enfoque que quiero tocar hoy es el enfoque de la unidad de la iglesia. El diseño divino viene a dar un enfoque a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Mire lo que dice en el libro de Efesios, capítulo
4. Vamos a ver. Efesios capítulo 4, donde habla de la unidad de la iglesia para este último tiempo y que nos permite que nosotros entendamos cuál es la prioridad de Dios. Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, escuche bien, y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero escuche lo que dijo el versículo 4. Un cuerpo. Si habla de un cuerpo es la iglesia. Una sola iglesia. El enfoque a la unidad de la iglesia del diseño divino es porque en el transcurso del tiempo la iglesia se fue dividiendo en diferentes religiones y en diferentes denominaciones. Y esto ha afectado en gran manera la edificación de la iglesia. Porque el reino de las tinieblas, aunque sea de las tinieblas, tiene una estructura bien establecida y un orden. Imagínense que Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Pablo nos describe la estructura del reino de las tinieblas, una estructura muy organizada. Pero la iglesia, en vez de fortalecer esa unidad, más bien se debilitó en la unidad. Y comenzó a crear el hombre diferentes religiones. Y las mismas religiones comenzaron a crear diferentes denominaciones. Y cada una de estas religiones y denominaciones tienen diferentes corrientes de pensamiento y diferentes maneras de operar como cuerpo de Cristo. Y esto más bien debilita o ha debilitado el cuerpo de Cristo para enfrentar a la estructura del reino de las tinieblas que está bien organizada. Aunque esa estructura es ilegal, pero está más organizada que la propia iglesia y que el propio cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué el enfoque del diseño divino también está orientado a la unidad de la iglesia? Porque en este tiempo, el anuncio del evangelio del reino y la edificación de la iglesia, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, nos va a llevar a quitarnos el título de nuestra religión, a quitarnos el título de nuestra denominación, para que no nos identifiquemos con una religión o una denominación o un ministerio, sino que nos identifiquemos con el cuerpo de Cristo como tal, como una sola iglesia, y que nos identifiquemos como la iglesia embajadora del reino, representante del reino de Dios y no representante de una denominación o de una religión. Eso trae controversia, trae pleito, trae división, porque una religión piensa que es la correcta, la otra religión piensa que lo que ellos piensan es lo correcto o lo que ellos practican es lo correcto. Entonces,
eso trae división en vez de unidad. Cristo no viene por una iglesia religiosa. Cristo no viene por una iglesia denominacional. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin título, una iglesia que representa su reino. Por eso es que el enfoque del diseño apela a la unidad. Porque en este último tiempo, el diseño divino de la Santa Ciudad, conforme vaya siendo revelado, nos irá mostrando cuál es el diseño que Dios concibió a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. La iglesia que representaría su reino en la tierra. Y nos irá mostrando qué cosas son las que nosotros como seres humanos, con la intervención del hombre, nos desviamos del diseño de Dios, el diseño que Dios creó desde antes. Pero de eso se trata, de que a medida el diseño vaya siendo revelado y vaya siendo entendido por el cuerpo de Cristo, se vayan corrigiendo esos errores y se vayan quitando esos títulos. Tal vez usted me está escuchando y puede estar diciendo en su interior, pastor, pero eso se ve muy difícil. Porque esas religiones están establecidas ya en la historia y por muchos años, y cada uno tiene sus miembros, y quitar esa estructura no es fácil. El llamado es para aquellas personas que se cansaron de estar en una denominación, se cansaron de estar en una religión y se cansaron de estar en algo que no da vida. Dios está llamando a las personas a su reino, no a una denominación ni a una iglesia religiosa. Está llamándola para que sean parte de su reino, para que sean parte de una iglesia gloriosa que represente al reino de Dios. Y así como la iglesia fue dividida en el transcurso del tiempo, así también el Espíritu Santo irá llevando a la iglesia a la unidad. ¿Cómo? Así como levantó hombres en la historia, o se levantaron hombres en la historia que fueron dividiendo la iglesia con diferentes pensamientos o corrientes de pensamiento, así también Dios en este último tiempo estará levantando hombres y mujeres en diferentes naciones, diferentes ciudades, que llamarán a la unidad a la iglesia y trabajar como un solo cuerpo, dejándonos de religiones y de denominaciones y quitándonos los títulos. El tercer enfoque que este día quiero hablar es del enfoque de una iglesia local al enfoque de una iglesia en la ciudad. Si usted detenidamente lee, primeramente Dios da una instrucción a Moisés para que construya un tabernáculo en el desierto, para habitar en ese tabernáculo. Luego la instrucción a David y a su hijo Salomón para poder habitar en un templo. Pero Dios dice, yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces el enfoque ahora es una iglesia espiritual, una iglesia celestial. Pero cada ministerio también tiene su actividad local y su enfoque local y concentra sus energías, concentra su operatividad en lo que hacen en esas cuatro paredes. Por mucho tiempo la iglesia ha venido concentrando su operatividad en lo que hace cada una de las congregaciones según la instrucción del Espíritu, a cada hombre. Pero en este último tiempo el Señor llama a la edificación de la iglesia como una ciudad. Llama a la iglesia que se encuentra en una ciudad
no en una iglesia local. No se está refiriendo a una denominación ni a una sola congregación de una ciudad. Se está refiriendo a las congregaciones de esa ciudad, a las que forman parte del cuerpo de Cristo de esa ciudad. A todos los que forman parte del cuerpo, que han aceptado el mensaje del Evangelio, que han recibido a Jesucristo y que forman parte del cuerpo de Cristo en esa ciudad. Si no miramos el mensaje que recibió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el enfoque es hacia la iglesia de la ciudad. Escribe el mensaje de las 7 iglesias. Escribe el mensaje de la iglesia de Éfeso, una ciudad. Escribe el mensaje de la iglesia de Tiatira, otra ciudad. Escribe el mensaje de la iglesia de la Odisea, otra ciudad. Entonces, en este tiempo el Señor está llamando no solo a esas iglesias que salen en el libro de Apocalipsis, que son una representación profética de lo que es la iglesia hoy. El Señor está haciendo un llamado para edificar la iglesia de tu ciudad, donde tú vives. Por decirlo así, Dios está llamando a la iglesia a edificar la iglesia de Lima, Perú, a edificar la iglesia de Santiago de Chile, a edificar la iglesia de San José, Costa Rica, a edificar la iglesia de Ciudad Guatemala, en Guatemala, a edificar la iglesia de Asunción, en Paraguay, a edificar la iglesia de Buenos Aires, en Argentina. En cada una de las ciudades, Dios quiere edificar su iglesia conforme al diseño divino de la Santa Ciudad. Para tomar territorio en cada ciudad, y de ciudad en ciudad tomar territorio en las naciones, y ganar las almas en cada una de estas ciudades, en cada uno de estos territorios, y edificar su iglesia en cada una de estas ciudades y en cada uno de estos territorios. Porque una ciudad puede operar bajo el diseño del reino de las tinieblas, el diseño babilónico, o puede operar bajo el diseño de Dios, el diseño de la Santa Ciudad. Los hijos de Dios, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, somos los encargados de tomar esa ciudad para Dios, tomar esa ciudad para Cristo, gobernar esa ciudad con el poder del Espíritu Santo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, dice el Señor. Tenemos la misión como iglesia de tomar los territorios, de tomar las ciudades para Cristo. Edificar las ciudades conforme al diseño de la Santa Ciudad para Cristo. Ya no hay títulos, ya no hay denominaciones, ya no hay religiones. Para Dios, el enfoque es la iglesia de la ciudad, no una iglesia local. Para Dios, el enfoque es llamar a la unidad a la iglesia, no una iglesia denominacional ni religiosa. Para Dios, el enfoque es edificar la iglesia espiritual y no un templo físico. Ese es el enfoque de Dios con dar a conocer el diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. Un enfoque de construcción espiritual, un enfoque de unidad de la iglesia en el espíritu y un enfoque de edificación de la iglesia en la ciudad. Esta palabra es para que nosotros podamos cambiar de perspectiva a lo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido edificando. Dios tiene un enfoque y ese enfoque son las almas. Primeramente, alcanzar al perdido a través del mensaje del Evangelio. Y luego, preparar, formar, enseñar a esa persona, esa alma que ha sido ganada para Cristo. Esas son las dos, o mejor dicho, los dos mandatos que Jesucristo dejó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es salvación de las almas. Ir a las naciones y hacer discípulos. Eso es formación de las almas. Eso es edificación de las almas. Entonces, Dios quiere ganar al perdido
para salvación, pero también quiere edificarlo para construir una ciudad espiritual en el lugar donde tú vives, en la nación donde tú te encuentras. Quiero orar por tu vida, porque Dios está llamando hombres y mujeres, así como Isaías. Dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Posiblemente tú me estás escuchando y tú puedas ser el próximo a edificar la iglesia en la ciudad donde estás viviendo, conforme al diseño de Dios, pero de una perspectiva diferente, desde un enfoque diferente. Yo quiero orar por tu vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde están las personas que están viendo este video, Señor, y que han escuchado este mensaje y el enfoque que tú traes para este último tiempo, para edificar la iglesia, para priorizar sobre la construcción espiritual de la iglesia y ya no sobre una construcción física, para priorizar sobre la unidad de la iglesia y quitar los rótulos de denominaciones y religiones, para priorizar sobre la iglesia en la ciudad y ya no sobre la operatividad de la iglesia en las cuatro paredes. Padre, yo llamo a los hombres y mujeres que me están escuchando y que tú has estado llamando por tiempo, que tienen un llamado para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es un llamado para aquellas personas con asignaciones en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Padre, hay un despertar en el Espíritu. Hay un llamado a estos hombres y estas mujeres, a estos ministros, para que cambien el enfoque, cambien la perspectiva de lo que ha venido haciendo la edificación de la iglesia, para que ahora, Padre, prioricen en edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia espiritual, la iglesia celestial, la iglesia en la ciudad, en unidad en el Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que esta palabra rompe paradigmas, rompe estructuras, rompe toda religiosidad, quebranta todo argumento en la mente de aquellas personas que están escuchando este mensaje. Y su enfoque cambia conforme a esta palabra para ir a la ciudad, tomar esa ciudad para Cristo y las naciones. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que este mensaje haya sido de edificación, el enfoque del diseño divino en este último tiempo, para que prioricemos en la edificación de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Saludo a todas las personas que nos están viendo en las diferentes ciudades y que están conectados con nosotros semana a semana a través de esta plataforma digital. Que estén bien. Bendiciones.